¿Y si te dijera que una de las figuras más importantes de la Biblia, el hijo amado de Jacob, José, no tiene una tribu con su nombre entre las 12 de Israel? Es una de las paradojas más fascinantes y desconcertantes de las Escrituras. ¿Cómo es posible que el hombre que salvó a su familia y a todo Egipto de la hambruna sea, aparentemente, olvidado en el legado tribal de su pueblo? Prepárate, porque la razón no solo es impactante, sino que revela una profecía divina mucho más profunda de lo que imaginas. Y para entenderla en su totalidad, tenemos que remontarnos al principio de todo, al momento en que un joven soñador cambió el destino de una nación entera. Imagina por un momento que tienes 17 años. Eres el favorito de tu padre. Usas una túnica de colores que todo el mundo puede ver. Y tus sueños, esos sueños que no puedes controlar, te dicen que un día tus hermanos se inclinarán ante ti. Ahora imagina que esos mismos hermanos, movidos por los celos y el rencor acumulado durante años, deciden deshacerse de ti, no de una manera sutil. Te arrojan a una cisterna vacía, debaten si matarte y finalmente te venden como esclavo a unos mercaderes que pasan de camino a Egipto. Por 20 piezas de plata. Ese fue el comienzo del viaje de José. Para comprender por qué el legado de José es tan extraordinario, necesitamos entender primero el contexto familiar en el que creció. Jacob, su padre, era un hombre que cargaba con su propia historia complicada. Había engañado a su hermano Esaú para obtener la primogenitura. Había huido de su hogar. Había trabajado 14 años por el amor de su vida, Raquel, y había tenido 12 hijos con 4 mujeres distintas. Su familia era una mezcla de tensiones, rivalidades y amores desiguales. Y en medio de todo eso, José era su hijo preferido, el primogénito de Raquel, la mujer que él más amaba. Esta preferencia no era un secreto. La túnica especial que Jacob le regaló era un símbolo público de distinción, y eso alimentó un resentimiento profundo en los corazones de sus hermanos mayores. Rubén, Simeón, Leví, Judá y los demás veían en José a alguien que, sin haberlo ganado todavía, ya disfrutaba de privilegios que ellos consideraban injustos. Y cuando José comenzó a contarles sus sueños donde gavillas de trigo se inclinaban ante la suya, donde el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él, la tensión llegó a un punto de quiebre. Lo que ocurrió en Dotán ese día marcó el inicio de una cadena de eventos que ninguno de ellos podía imaginar. José fue vendido, sus hermanos regresaron a casa con su túnica manchada en sangre de animal, y Jacob, devastado, creyó que su hijo amado había sido devorado por una bestia salvaje. El dolor de ese padre es difícil de describir. Las Escrituras dicen que se negó a ser consolado. Esa escena de un padre que llora sin consuelo, creyendo que su hijo está muerto, cuando en realidad está vivo en otro país, es uno de los momentos más desgarradores de toda la narrativa bíblica. Mientras tanto, José llegaba a Egipto. Fue comprado por Potifar, un oficial del faraón, capitán de la guardia. Y aquí es donde comienza a revelarse algo fascinante sobre el carácter de este joven. En lugar de hundirse en la amargura, en lugar de pasarse los días lamentando su suerte, José trabajó con integridad, con dedicación, con una presencia que las Escrituras describen de una manera muy específica. El Señor estaba con José, y eso era visible. Potifar lo notó, le dio más responsabilidades. Eventualmente, José administraba toda la casa de Potifar, y todo lo que tocaba prosperaba. Pero la prosperidad en la tierra de otro hombre tiene sus peligros. La esposa de Potifar tenía sus propios planes para José. Día tras día intentó seducirlo, y José, una y otra vez, se negó. No porque no tuviera oportunidad, no porque no pudiera, sino porque tenía principios que no estaba dispuesto a comprometer. Un día, ella lo tomó de la ropa y él huyó, dejando la prenda en sus manos.
y ella, herida en su orgullo, lo acusó de intento de violación. La mentira fue creída. José fue encarcelado. Imagina ese momento. Ya te habían vendido tus hermanos, ya eras esclavo en tierra extraña, y ahora, por hacer lo correcto, por no ceder ante la tentación, estabas en la cárcel. Es el tipo de situación que destruye a cualquier persona, que hace que uno se pregunte si realmente existe la justicia, si realmente Dios está mirando. Y sin embargo, las Escrituras vuelven a decir exactamente lo mismo. El Señor estaba con José. En la cárcel, José se ganó la confianza del carcelero. Y allí, en ese lugar de oscuridad y olvido, Dios le dio un don, la interpretación de sueños. 2 funcionarios del faraón fueron encarcelados, el copero mayor y el panadero mayor. Ambos tuvieron sueños en la misma noche, y ambos, al día siguiente, estaban angustiados porque no podían interpretarlos. José los notó. Les preguntó qué les pasaba, y cuando le contaron los sueños, Dios le dio la interpretación. Al copero le dijo que en 3 días sería restituido a su cargo. Al panadero le dijo que en 3 días sería ejecutado. Y antes de que el copero saliera, José le hizo una petición sencilla y profundamente humana. Acuérdate de mí cuando estés bien. Menciónale al faraón mi situación. Yo fui sacado de la tierra de los hebreos y aquí no he hecho nada para merecer la cárcel. Era una petición razonable. Era lo mínimo que podía esperar de alguien a quien había ayudado. El copero fue restituido exactamente como José había dicho, y lo olvidó. Durante 2 años completos, José permaneció en la cárcel, olvidado por el hombre al que había ayudado. 2 años, 630 días aproximadamente, pensando quizás si algún día alguien lo recordaría. Y entonces el faraón tuvo un sueño. 7 vacas gordas, hermosas, salían del río. Luego 7 vacas flacas, feas, las devoraban, y a pesar de haberlas comido, las vacas flacas seguían igual de flacas. Luego 7 espigas llenas y hermosas, y 7 espigas delgadas y quemadas por el viento del este que se tragaban a las primeras. El faraón se despertó perturbado. Convocó a todos los magos y sabios de Egipto. Ninguno pudo interpretar los sueños. Y fue entonces cuando el copero mayor, 2 años después, se acordó de José. Lo que sucedió a continuación es uno de los ascensos más dramáticos de toda la historia antigua. José fue sacado de la cárcel, se afeitó, cambió sus ropas y fue llevado ante el faraón, el hombre más poderoso del mundo conocido en ese momento. Y cuando el faraón le contó los sueños, José le dio la interpretación con una claridad que dejó al monarca sin palabras. 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambre tan severa que la abundancia anterior sería completamente olvidada. Y no solo eso, José propuso un plan: almacenar durante los 7 años buenos para sobrevivir los 7 años malos. El faraón miró a sus sirvientes y les hizo una pregunta que resumía todo lo que había ocurrido en ese momento. ¿Podremos encontrar a alguien así en quien esté el Espíritu de Dios? Y sin más deliberación, le entregó a José el poder. Le dio su propio anillo de sello. Lo vistió con ropas de lino fino. Le puso un collar de oro al cuello. Lo hizo pasear en el segundo carro real. Y proclamó que nadie en toda la tierra de Egipto movería ni mano ni pie sin la autorización de José. En un solo día, José pasó de la cárcel al trono. De ser un esclavo olvidado a ser la segunda figura más poderosa del imperio más avanzado del mundo. Tenía 30 años. Durante los 7 años de abundancia, José recorrió toda la tierra de Egipto, supervisó la recolección de los excedentes, construyó graneros en cada ciudad, almacenó tanto grano que llegó un punto en que dejaron de llevar registros porque era imposible contabilizarlo. Era tan vasto que las Escrituras dicen que era como la arena del mar.
y mientras construía el sistema de seguridad alimentaria más grande de su era, también formó una familia. El faraón le dio por esposa a Asenat, hija del sacerdote de On, y con ella tuvo 2 hijos. Al primero lo llamó Manasés, que significa Dios me hizo olvidar todo mi sufrimiento y toda la casa de mi padre. Al segundo lo llamó Efraín, que significa Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Esos 2 nombres son una ventana al alma de José. En ellos está escrita toda su historia, el dolor que quiso dejar atrás, la gratitud por lo que había recibido, la fe que lo sostuvo en los momentos más oscuros. Y sin saberlo todavía, en esos 2 nombres estaba el germen de algo que transformaría para siempre el mapa de Israel. Cuando llegaron los años de hambre, no solo Egipto fue afectado, toda la región fue golpeada y la gente llegaba de todas partes a comprar grano. Entre los que llegaron estaban 10 hombres que venían de Canaán. 10 hermanos que muchos años atrás habían tomado una decisión que nunca habían podido olvidar del todo, aunque probablemente lo habían intentado. Los hijos de Jacob llegaron ante José sin reconocerlo. Él, en cambio, los reconoció de inmediato. Lo que ocurrió en esos encuentros es una de las narraciones psicológicas más ricas de toda la Biblia. José no se rebeló de inmediato, los puso a prueba. Los acusó de ser espías. Les exigió que trajeran a su hermano menor, Benjamín. Se quedó con Simeón como rehén. Los observó mientras discutían entre ellos, sin saber que él entendía cada palabra. Y cuando se refirieron a su culpa por lo que le habían hecho años atrás, cuando dijeron que la angustia que estaban viviendo era consecuencia de lo que habían hecho a su hermano, José tuvo que alejarse para llorar en privado. Finalmente, en un segundo encuentro, con Benjamín presente, José no pudo contenerse más. Se quedó solo con ellos. Rompió a llorar con tal intensidad que los egipcianos lo escucharon desde afuera. Y les dijo: «Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?». Esas 5 palabras desataron 30 años de historia contenida. Los hermanos no pudieron responderle. Estaban aterrados. Probablemente pensaron que ese era el momento de su venganza, que el hombre más poderoso de Egipto, a quien habían vendido como esclavo, ahora tenía todo el poder para destruirlos. Pero José les dijo algo que redefinió el concepto mismo de perdón. No se aflijan ni se reprochen el haberme vendido, porque fue Dios quien me mandó delante de ustedes para preservar vida. Esa frase es teológicamente extraordinaria. José no minimizó lo que le habían hecho. No dijo que no había sido tan grave. Dijo que Dios había tomado esa maldad y la había convertido en instrumento de salvación. Que el propósito divino había operado a través del dolor, a través de la traición, a través de la esclavitud y la cárcel. No para justificar el mal, sino para demostrar que el mal no tiene la última palabra cuando Dios está en la historia. Jacob llegó a Egipto con toda su familia, 70 personas en total, y el reencuentro entre el padre y el hijo que creía muerto es otro de esos momentos que las palabras apenas pueden capturar. Las escrituras dicen que Jacob cayó sobre el cuello de José y lloró durante mucho tiempo, y José también lloró. 30 años de separación, de dolor, de preguntas sin respuesta, se disolvieron en ese abrazo. La familia se estableció en la región de Gosén, una tierra fértil perfecta para su estilo de vida de pastores. José lo sostuvo durante toda la hambruna, y Jacob, ya anciano, vivió en Egipto 17 años más. 17 años que le devolvieron, de alguna manera, los que había perdido creyendo que su hijo estaba muerto. Y entonces llegamos al momento crucial, el momento que responde la pregunta con la que comenzamos este recorrido. Jacob sabía que sus días estaban contados. Era el momento de bendecir a sus hijos y de dejar claro el legado que cada uno cargaría. Pero antes de hacerlo con sus 12 hijos, hizo algo completamente inesperado.
llamó a José y le dijo que quería ver a sus hijos. Cuando Efraín y Manasés fueron presentados ante Jacob, el anciano, cuya vista estaba fallando, hizo una declaración que cambiaría la estructura de Israel para siempre. Dijo: Efraín y Manasés serán míos, como lo son Rubén y Simeón. Serán mis hijos, no tus hijos. Y cualquier otro hijo que tengas después de ellos será tuyo, pero su herencia vendrá a través de los nombres de sus hermanos. Con esas palabras, Jacob adoptó a sus 2 nietos como hijos directos. Les dio el mismo estatus que a sus propios hijos. Los elevó de nietos a herederos de primera línea, y al hacerlo, le dio a José algo que ningún otro hijo recibió: una doble porción. Pero Jacob no terminó ahí. Cuando llegó el momento de bendecir a los 2 jóvenes, José los posicionó estratégicamente. Puso a Manasés, el mayor, a la derecha de Jacob, donde correspondía la bendición del primogénito, y puso a Efraín, el menor, a la izquierda. Pero Jacob cruzó sus brazos deliberadamente. Puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés. José lo notó de inmediato y lo corrigió. Le dijo a su padre que Manasés era el mayor, que debía colocar la mano derecha sobre él. Y la respuesta de Jacob fue una de las afirmaciones proféticas más claras de toda la narrativa patriarcal. Lo sé, hijo mío, lo sé. También él llegará a ser un pueblo, también él será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él, y su descendencia llenará las naciones. Esa inversión no era un error de un anciano de vista cansada. Era una declaración soberana que repetía un patrón que aparece una y otra vez en las Escrituras. El menor sobre el mayor, el segundo sobre el primero, la gracia operando fuera de los cálculos humanos. Isaac sobre Ismael, Jacob sobre Esaú, José sobre sus hermanos mayores, Efraín sobre Manasés. Y así, cuando el pueblo de Israel se constituyó como nación y las tribus recibieron sus territorios en la tierra prometida, la tribu de José no existía como tal. Existían en cambio 2 tribus poderosas, la de Efraín y la de Manasés. Juntas, ocuparon el corazón geográfico de la tierra de Canaán. Juntas, formaron el núcleo del reino del norte cuando Israel se dividió siglos después. Efraín se convirtió en un nombre tan representativo del reino del norte que los profetas, incluyendo a Oseas, usaban ese nombre para referirse a todo el reino, no a una tribu, a una nación entera. Esto significa que José, el hombre que no tiene tribu con su nombre, es en realidad el hombre con más presencia tribal de toda la historia de Israel. Su legado no se diluyó, se multiplicó. Lo que parecía una ausencia era en realidad una expansión. Ahora bien, es importante mencionar que las listas de las 12 tribus en la Biblia no son siempre idénticas. En algunos textos aparecen los nombres de Efraín y Manasés, y Leví es excluido porque la tribu de Leví no recibió territorio propio, sino ciudades dispersas entre las demás tribus, ya que su función era sacerdotal. En otros textos, especialmente en el libro de Apocalipsis, la lista tiene variaciones propias que han generado siglos de debate teológico. Esto no es contradicción, sino reflejo de la riqueza y la complejidad de un pueblo cuya historia se fue escribiendo en capas a lo largo de muchos siglos. Pero regresemos a José, porque su historia tiene una dimensión adicional que pocas veces se menciona y que le da una profundidad aún mayor. Cuando Jacob bendijo a José directamente antes de las bendiciones individuales a cada uno de sus hijos, le dijo algo extraordinario. José es rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Los arqueros lo han atacado con amargura, le han disparado y lo han perseguido. Pero su arco se mantuvo tenso, sus brazos fueron fortalecidos por las manos del poderoso de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre,
que te ayudará. Por el Dios Todopoderoso, que te bendecirá con bendiciones del cielo de arriba, con bendiciones de las profundidades que están abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre han superado a las bendiciones de mis progenitores, hasta el extremo de los collados eternos. Que ellas estén sobre la cabeza de José, sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Esta bendición es una síntesis de toda la vida de José. Los arqueros que le atacaron son sus hermanos, el desprecio, la esclavitud, la calumnia, la cárcel. Y a pesar de todo eso, su arco se mantuvo tenso, su fuerza no cedió, su propósito no fue destruido. Hay algo en la historia de José que trasciende su contexto histórico y habla directamente a cualquier persona que haya experimentado traición, injusticia o períodos prolongados de oscuridad. El principio que su vida encarna es uno de los más poderosos que existen. El sufrimiento no tiene que ser el final de la historia. Puede ser el capítulo que prepara el escenario para algo que de otra manera nunca hubiera sido posible. José en la cisterna es José que todavía no sabe que Egipto lo espera. José en la casa de Potifar es José que todavía no sabe que la cárcel lo llevará al palacio. José en la cárcel es José que todavía no sabe que el copero lo olvidará justo el tiempo necesario para que el sueño del faraón y el momento de su liberación coincidan perfectamente. Cada retraso, cada injusticia, cada puerta cerrada era en realidad parte de una sincronización que él no podía ver desde donde estaba. Y ese es el corazón del mensaje que su historia transmite. La perspectiva desde dentro del sufrimiento es siempre incompleta. Desde adentro de la cisterna no se ve el palacio. Desde adentro de la cárcel no se ve el trono. Pero eso no significa que el palacio no exista, que el trono no esté esperando. Los dos nombres que José le puso a sus hijos son también un testimonio de ese principio. Manasés, Dios me hizo olvidar. No en el sentido de que el dolor no existió, sino en el sentido de que la nueva realidad fue tan grande que el peso del pasado ya no tenía el mismo poder sobre él. Y Efraín, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción, no después de salir de la aflicción, en la tierra de la aflicción. La fruta creció en el mismo suelo del dolor. Hay una última dimensión de esta historia que vale la pena explorar, y es la que conecta el legado de José con la gran narrativa de la redención que recorre toda la Biblia. Los eruditos bíblicos, durante siglos, han señalado los paralelos entre la historia de José y la narrativa de Jesús de Nazaret. Son demasiados para ser coincidencia y demasiado específicos para ser superficiales. José fue amado especialmente por su padre, fue enviado a sus hermanos, fue rechazado y traicionado por los suyos por 30 piezas de plata, aunque en el caso de José fueron 20. Fue falsamente acusado. Descendió a un lugar de oscuridad. Fue exaltado desde ese lugar de oscuridad al más alto honor. Y desde esa posición de autoridad se convirtió en la fuente de salvación, no solo para su familia, sino para muchas naciones. Ese patrón no es accidental en la estructura de las Escrituras. Es lo que los teólogos llaman una tipología, un personaje histórico cuya vida prefigura y apunta hacia algo mayor que él mismo. José no es una alegoría inventada. Es un hombre real cuya historia real contiene ecos de una historia aún más grande que vendría siglos después. Y en ese contexto, el hecho de que José no tenga una tribu con su nombre adquiere un significado adicional. Los hijos de Jacob, que sí tienen tribus con sus nombres, son los pilares visibles de la nación. Pero José, el que fue rechazado y exaltado, el que fue vendido y se convirtió en Salvador, el que sufrió injustamente y perdonó completamente, opera de una manera diferente. Su presencia se distribuye, se multiplica, se convierte en dos en lugar de uno. Y esas dos mitades de su legado forman el corazón de la nación.
Hay algo profundamente simbólico en que el hombre que más sufrió sea también el que más descendencia tuvo en términos de herencia territorial. Como si el principio que las Escrituras afirman una y otra vez se encarnara perfectamente en él. El que fue humillado será exaltado. El que perdió todo recibirá el doble. Esa doble porción no era solo una cuestión de territorio o de números. Era una declaración sobre el tipo de persona que José fue y sobre el tipo de Dios que la historia de José revela. Un Dios que no mira el sufrimiento con indiferencia. Un Dios que no permite que la traición tenga la última palabra. Un Dios que opera en los tiempos y de maneras que desde dentro de la historia son incomprensibles, pero que desde una perspectiva más amplia muestran una coherencia asombrosa. La pregunta con la que comenzamos, ¿dónde está la tribu de José?, tiene una respuesta que es mucho más rica que una simple corrección de un error aparente. La tribu de José no existe porque José era demasiado grande para una sola tribu. Su legado no cabía en un nombre, necesitó dos. Efraín y Manasés son la firma de José en el mapa de Israel, una firma doble que dice: aquí estuvo un hombre que fue probado hasta el límite, que no se dio, que no se amargó, que no se vengó, y a quien Dios honró de una manera que ningún otro patriarca recibió. Eso es lo que significa la ausencia del nombre de José en la lista de las 12 tribus. No una omisión, no un olvido, una expansión, una multiplicación. Una bendición que desbordó los límites de lo que un solo nombre podía contener. La próxima vez que leas las listas de las tribus de Israel y no encuentres el nombre de José, recuerda que su presencia está ahí, distribuida en dos, ocupando el corazón de la tierra, siendo nombrada por los profetas como sinónimo de nación entera. Recuerda que el hombre que fue arrojado a la cisterna y vendido por sus hermanos terminó con más legado que cualquiera de ellos. Y pregúntate si en tu propia historia hay cisternadas, hay periodos de cárcel, hay momentos en que parece que fuiste olvidado o traicionado, que todavía no han mostrado su segunda mitad. Porque la historia de José sugiere que esa segunda mitad existe, que está siendo preparada. Que a veces el honor más grande no llega en forma de una sola cosa, sino de dos. ¿Qué otras historias bíblicas crees que esconden un significado mucho más profundo del que aparece a primera vista? Hay personajes en las Escrituras cuyas vidas guardan secretos que la lectura superficial no alcanza a ver. Déjanos saber en los comentarios cuál quieres explorar la próxima vez. Y si este recorrido te abrió algo, si movió algo dentro de ti, compártelo con alguien que también necesite escucharlo. Porque las historias que cambian perspectivas merecen viajar lejos